Bienvenidos y bienvenidas a este viaje por una civilización más asombrosa de Mesoamérica. Hoy nos centraremos en el corazón de una ciudad que fue el hogar de dioses y de miles de personas, Teotihuacán. Para acompañarnos está Ana, una historiadora y amante del pasado mexicano. Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Daniela. Es un honor poder compartir un poco de la grandeza de Teotihuacán, una cultura que a pesar de los siglos sigue siendo llena de misterios y enseñanzas. Comencemos por el principio. ¿Dónde y cómo surgió Teotihuacán? Bueno, Teotihuacán se encuentra en el actual Estado de México, a unos kilómetros de la Ciudad de México. Su fundación se remota aproximadamente al año 100 a.C., aunque alcanzó su esplendor entre los años 300 y 600 después de Cristo. Lo más fascinante es que no sabemos con certeza quiénes fueron sus fundadores. Algunos creen que fueron grupos de diferentes regiones que emigraron y después de erupciones volcánicas o conflictos, y que decidieron establecer una nueva gran ciudad. ¿Y por qué justo aquí, ahí? La zona tenía tierras fértiles, recursos naturales como obsidianas que eran esenciales para fabricar herramientas y armas, y acceso a rutas comerciales importantes. Todo esto favoreció el crecimiento de un gran centro urbano y espiritual. Teotihuacán es famosa por sus pirámides, pero la ciudad en sí es una maravilla de planificación, ¿cierto? Exactamente, la ciudad fue trazada con una precisión impresionante. La calzada de los Muertos, que atraviesa la ciudad del norte a sur y mide más de 2 kilómetros y conecta los principales edificios ceremoniales. A los lados se construyeron templos, palacios y barrios habitacionales. La pirámide del Sol, la más grande del sitio, mide alrededor de 65 metros de altura y está alineada con fenómenos astronómicos. La pirámide de la Luna al norte y el complejo de la Ciudadela con el templo de Quetzalcóatl al sur forman un eje que revelan conocimientos avanzados de geometría, astronomía y cosmología. ¿Y cómo estaba organizada esa civilización? Aunque no dejaron escritura como los mayas, sabemos que había una élite gobernante, probablemente teocrática, es decir, quienes gobernaban también eran líderes religiosos. Luego estaban los comerciales, artesanos, agricultores y obreros. Teotihuacán era una multicultural. En sus barrios vivían grupos de origen zapoteca, mixteca y maya, lo que indica que era un centro de encuentro e intercambio cultural. ¿Y nos puedes decir cómo era la vida cotidiana? Sí, claro, los habitantes vivían en conjuntos residenciales como patios comunes o decorados con murales. Cultivaban maíz, frijol, chile, calabaza. La comida era muy sencilla pero nutritiva, y también hacían trueque y participaban en rituales colectivos. Ahora, pasando a lo espiritual, ¿qué papel jugaba la religión en ese momento? Un papel central para los teotihuacanos. El mundo estaba gobernado por fuerzas divinas. Sus dioses principales eran Tlaloc, el dios de la lluvia, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La arquitectura, los rituales y los sacrificios estaban orientados a mantener el equilibrio cósmico. En el templo de Quetzalcóatl, por ejemplo, se ha encontrado restos humanos que indicaban sacrificios humanos como ofrenda a los dioses. Eso suena muy interesante. Debe haber sido muy impactante presenciar un ritual en esa época. Sí, el simbolismo era profundo. Creían que el sacrificio era una forma de devolver la energía al universo y no era visto como castigo, sino como una forma de renovación. Y hablando de expresión cultural, ¿cuál era el arte en Teotihuacán? Rico símbolo y lleno de color. Sus murales nos hablaban de su cosmovisión de los dioses, de rituales y de la vida cotidiana. Usaban pigmentos minerales naturales para lograr colores intensos que aún se conservan. También destacamos en cerámica, obsidiana tallada y figurillas o joyería. Cada objeto tenía un propósito ritual, social o también doméstico. Sí, también como lo hemos visto que también a lo mejor
Las figuras están centradas a lo mejor como adorno, pero ustedes sí lo tenían como muy significado. Y pasando a la influencia y el comercio, ¿qué tanto se expandió la influencia teotihuacana? Se expandió muchísimo porque Teotihuacán tenía relaciones comerciales con muchas otras culturas mesoamericanas y se han encontrado objetos teotihuacanos en lugares tan lejanos como el Petén guatemalteco y la costa del Golfo. Su poder no era solo pues militar o económico, sino que también cultural, y esta era una civilización de modelo para otros pueblos. Por eso es que existían otras relaciones con otros lugares que eran lejanos a Teotihuacán. Sí, está muy interesante. Y hablando ahora de la caída y el legado, entonces, ¿por qué cayó una ciudad tan poderosa? Pues el misterio sigue, pero alrededor del año de 750 después de Cristo, la ciudad fue abandonada tras incendios y saqueos. Se piensa que hubo conflictos internos y una rebelión popular o una crisis ecológica. Sin embargo, pues su influencia perduró y los mexicas en siglos después lo consideraron una ciudad sagrada y pensaban que ahí habían nacido los dioses, por eso la nombraron Teotihuacán. Todo sigue siendo muy interesante. Y ahora hablando acerca de Teotihuacán, regresando al tema, antes de poder despedirnos, Ana, me gustaría hacerte una última pregunta. Después de todo lo que nos has compartido a lo largo de esta entrevista, ¿qué crees que deberíamos aprender hoy de la cultura teotihuacana? Esa es una gran pregunta, Dani, y creo que Teotihuacán nos enseña que una civilización puede florecer cuando existe equilibrio entre el ser humano y también entre la naturaleza, entre lo material y lo espiritual, entre lo individual y lo colectivo. Nos habla de cooperación, de respeto por lo sagrado y de saber construir algo que trascienda. Y sobre todo nos recuerda que las raíces de nuestro país están llenas de sabiduría. Muchísimas gracias, Ana. Me quedo con todo esto, con una idea de una ciudad que no solo fue grande por sus edificios, sino por su gran visión en el mundo. Y te lo vuelvo a repetir, Ana, muchísimas gracias por compartir esta mirada tan profunda. Y sin olvidar que ha sido un viaje maravilloso. Gracias a ti, Daniela, y a quienes nos están escuchando ahora, pues ya que conocer Teotihuacán es un acto de reencuentro con nuestra historia, y como lo dirían los antiguos mexicas cuando visitaban estas ruinas, aquí los dioses se hicieron hombres y los hombres encontraron su destino. Qué hermoso que lo comentas, Ana. Nos despediremos con el corazón lleno de historia y de admiración. Ahora, sin más preámbulos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que sigan explorando el legado de nuestras culturas originarias. Claro, hasta pronto y que con el eco de Teotihuacán sigan inspirándose.